Hagamos otro ejemplo. Entonces ahora consideremos la función coseno de x con x en el intervalo 0pi. Esta función en el intervalo 0pi se comporta como una función estrictamente monótona, de hecho es estrictamente decreciente. Y de hecho, bueno, pues va a ser también continua, de hecho es continua en toda la recta real. Por lo cual es posible considerar su función inversa, que usualmente la denotamos como arco cuyo coseno es y. Si calculamos la derivada de esta función en el intervalo 0pi, pues nos va a dar justamente menos seno de x. Ahora, nótese que la derivada de la función f va a ser distinta de 0 siempre y cuando x no valga 0 o no valga pi en este intervalo. Es decir, la derivada va a ser distinta de 0 siempre y cuando x esté en el intervalo abierto 0 pi. Por lo cual la función g va a ser diferenciable en todas las y en donde justamente esta derivada no se anule. En este caso hay que observar que la imagen de los puntos x igual a 0 y x igual a pi, pues es justamente en la función 1 y menos 1. Entonces yo afirmo que la derivada de g va a existir siempre y cuando y sea distinto de más o menos 1. Vamos a ver por qué. Bueno, de acuerdo al teorema de la función inversa, siempre y cuando la derivada de f sea distinta de 0, esta derivada existe. Entonces, la derivada de esta función coincide justamente con 1 entre la derivada de la función evaluada en g de y. Ahora, g de y es arco cuyo coseno es y. Entonces estoy evaluando la derivada en ese valor. Pero pues si nosotros lo dejamos indicado así, pues como que no queda muy bien que digamos. Entonces, para determinar qué significa arco cuyo coseno es y, seno de arco cuyo coseno es y, vamos a recurrir entonces a un triángulo rectángulo. Pensemos, el arco cuyo coseno es y corresponde a un ángulo. Entonces, si llamamos θ a dicho ángulo, entonces despejando a y es posible determinar que el coseno de θ se ve justamente como y lo podemos ver como el cociente y entre 1. Esto es bastante revelador porque lo que nos dice es que es posible ubicar estos valores θ, y 1 en un triángulo rectángulo. Aquí está. A saber, y sería el cateto opuesto al ángulo θ, entonces pensemos que este es el ángulo θ. Si y es el cateto adyacente, ustedes disculpen, no opuesto, el cateto adyacente al ángulo θ sería este lado de aquí, mientras que la hipotenusa sería 1. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, es fácil determinar que el otro cateto pues tiene justamente el valor raíz de 1 menos y cuadrada. En consecuencia, si calculamos el seno en este triángulo, el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y de hecho el seno de θ coincide justamente con el seno del arco cuyo coseno es y, que es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, el seno de arco cuyo coseno es y es el cateto opuesto, que es la raíz de 1 menos y cuadrada, entre 1. Así, la derivada de g queda justamente como menos 1 sobre la raíz de 1 menos y cuadrada. Nótese justamente que si y es más o menos 1, esta expresión no está bien definida, por lo cual esto demuestra justamente la afirmación que yo hice al principio del video, en la que yo afirmo que
la derivada de g existe siempre y cuando y sea distinto de más o menos 1. Otra forma de derivar funciones inversas es la siguiente. Recordemos una observación que hicimos previamente a la demostración del teorema de la función inversa. Nosotros sabemos que f y g están relacionados de tal manera que g es la inversa de f y f es la inversa de g. Por lo tanto, x está relacionado con f y g si componemos f seguida de g aplicada a x. F seguida de g aplicada a x pues nos da justamente la identidad y es por eso que obtenemos esto. Lo que hicimos en la observación previa fue suponer que f es diferenciable en x0 y g es diferenciable en f de x0 y aplicamos la regla de la cadena. Aquí está. De aquí lo que hicimos fue despejar simplemente a la derivada de g en y0. Esta técnica se puede repetir, de hecho a veces se conoce también como derivación implícita. Esto lo podemos repetir, por ejemplo, para el caso de una función inversa. Vamos a pensar que estamos definiendo el arco cuyo seno es x. Pensemos, el seno se comporta como una función monótona, de hecho monótona creciente, en el intervalo menos pi medios, pi medios. Entonces podemos trabajar en el intervalo menos pi medios, pi medios. Obviamente aquí arco cuyo seno es x, pues estamos tomando en este caso x pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque recuerden que el seno tiene valor mínimo menos 1 y tiene valor máximo 1. Entonces estamos pensando en la función seno definida en menos pi medios, pi medios. Esto también es muy importante porque lo que estamos viendo es que las funciones, al menos las funciones inversas de las funciones trigonométricas, se comportan como funciones multivaluadas. ¿A qué me quiero referir con esto? Las funciones multivaluadas tienen la propiedad de que este intervalo donde nosotros estamos definiendo esta función puede provenir, digamos, del intervalo menos pi medios, del intervalo pi medios, 3 pi medios, del intervalo 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente, aplicando la función seno. Es decir, puedo mandar cada uno de esos intervalos al intervalo menos 1, 1. Entonces, tendríamos como que especificar cuál es el dominio de la función seno al que nos estamos refiriendo para construir la función inversa. En este caso, vamos a tomar justamente el intervalo menos pi medios de la función seno para definir justamente la función arcoseno. Lo que quiero decir con esto es que las funciones multivaluadas se tiene que especificar claramente cuál es el codominio sobre el que estamos actuando, o sea, de dónde proviene el intervalo menos 1, 1 bajo la función seno. Bueno, entonces estamos tomando x en el intervalo menos 1, 1. Podemos pensar entonces que f de x es igual a un valor y, de donde se tendría que y es igual a arco cuyo seno es x. Aplicando seno a ambos lados obtenemos que seno de y va a ser igual a x. Y luego aplicamos la estrategia previa a la demostración del teorema, que fue derivar a ambos lados. Derivo pensando en y como una función de x. Por lo tanto, de este lado de la ecuación vamos a aplicar la regla de la cadena. Aplicando la regla de la cadena me quedaría la derivada de y con respecto de x por la derivada del seno evaluada en y, que es justamente esto que tengo aquí. Derivada de y con respecto de x por la derivada del seno, que es el coseno, evaluada en la función y. Y eso es igual, pues si derivé del lado izquierdo, tengo que derivar del lado derecho, eso es igual a x. Entonces eso me da 1.
Despejo y me queda que la derivada de y con respecto de x es 1 entre coseno de y. Ahora aquí estamos utilizando el hecho de que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1, de donde se sigue que coseno de y es la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Pero seno de y coincide con x, entonces esto es 1 menos x cuadrada. En consecuencia, la derivada de y con respecto de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y de hecho, pues nótese justamente el parecido, digamos, a la derivada de la función arco-coseno. De esta manera o de esta manera es posible construir las derivadas del arco cuya tangente es, arco cuyo secante es y arco cuya cosecante es decir, las derivadas de las funciones inversas, siempre y cuando, recuerden, se tiene que restringir el codominio de esas funciones. Ahora, nótese que aquí, para que la función sea diferenciable, x tiene que ser distinta de más y menos 1. Por lo tanto, vamos a considerar x en el intervalo abierto menos 1, 1. O sea, tenemos que quitar los extremos de ese intervalo. Con estos elementos es posible también construir la derivada de la función, digamos, la función logaritmo. Veamos. Nosotros tenemos, digamos, f de x igual a logaritmo de x. Vamos a pensar que f de x es igual a una variable y. De aquí es posible despejar a x. Sabemos que la función logaritmo se construye como la inversa de la función exponencial, entonces aplicamos la exponencial del lado izquierdo. Entonces derivamos otra vez aplicando la regla de la cadena. Entonces tenemos 1 igual a la derivada de y con respecto de x por la derivada de la exponencial, que es la exponencial evaluada en y. Entonces esto nos queda 1 entre la exponencial de y igual a la derivada de y con respecto de x. Pero e de y coincide justamente con x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre x. Ahora, para que la derivada del logaritmo exista, pues se necesita simplemente que x sea distinto de 0. Pero recuerden que la función exponencial toma toda la recta real y la manda justamente al rayo 0 infinito. Este es el 0. O sea, esta es la recta real y esta la manda al rayo 0. Aquí le voy a poner esquemáticamente infinito, es decir, lo manda todos los números reales en todos los reales positivos, estrictamente positivos. Entonces la función logaritmo, que es la inversa de la exponencial, asigna todos los valores de 0 a infinito a los números reales. Entonces, aquí obviamente pues x va a ser distinto de 0. De hecho, de aquí se ve que x va a ser distinto de 0 porque es igual a una exponencial en y. Entonces, con esto, bueno, pues ya tenemos algunos resultados correspondientes a las funciones inversas.